video se explicará sobre los procesos cognitivos. Tenemos entendido que los procesos cognitivos son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar conocimiento. En dichos procesos intervienen facultades muy diversas como la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje, teniéndolos a estos como procesos cognitivos superiores. Por otra parte, tenemos a los procesos cognitivos inferiores, como lo es la sensación, la percepción, la atención y concentración y por último la memoria. Por consiguiente, les detallaremos uno a uno de estos procesos. Procesos cognitivos superiores o complejos. Consta el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. El pensamiento nos brinda la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y de reflexionar sobre ello mentalmente. Por lo tanto, el pensamiento se lo define como un proceso interior que utiliza representaciones simbólicas de hechos y cosas no presentes en la realidad inmediata. El pensamiento se expresa a través del lenguaje, por lo tanto, debemos de explicar de manera más profunda lo que comprende en relación al lenguaje, ya que a través de este podemos exteriorizar nuestros pensamientos de forma oral. El lenguaje se define como lenguaje al mecanismo por el cual empleamos sonidos, vocales, signos escritos o gestos. Las personas pueden comunicarse a través del mismo. Hay lenguajes verbales y no verbales. En los verbales obviamente tenemos al lenguaje oral y en los no verbales al lenguaje escrito, mímico o simbólico. Hay que resaltar estos tipos de lenguaje ya que a través de ellos vamos a poder compartir nuestros pensamientos, ideas o sentimientos. Esto aquí ya se da la relación con lo que hablábamos anteriormente sobre el pensamiento y el lenguaje, de la forma en que nosotros vamos a transmitir lo que estamos pensando. Ya teniendo en claro lo que es el pensamiento y el lenguaje, ahora vamos a la parte que da la razón lógica a lo que expresamos, es decir, la inteligencia. Este último proceso cognitivo superior nos explica que es la capacidad de pensar, entender, razonar, asimilar, elaborar información y emplear el uso de la lógica. Es decir, que se entiende como la capacidad para entender o comprender y como la capacidad para resolver problemas. Tomando en cuenta la inteligencia en relación a las emociones es otro tema a explicar. Es decir, ya teniendo claro lo que es la inteligencia, ahora recordemos lo que son las emociones. Las emociones son reacciones subjetivas al ambiente que van acompañadas por respuestas neuronales y hormonales. Generalmente se experimentan como agradables y desagradables y se consideran reacciones adaptativas que afectan a nuestra manera de pensar. Ahora, teniendo en claro estos conceptos, nos profundizaremos a lo que dice Howard Gardner, psicólogo educacional de la Universidad de Harvard. Él da a conocer la teoría de las inteligencias múltiples. Según Gardner, hay 7 tipos de inteligencias: inteligencia musical, lógica matemática, lingüística, espacial, corporal cinéstica, emocional, naturalista y adicional a esta la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Con referente a la inteligencia musical, este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresarse mediante las formas musicales. Asimismo, esta inteligencia incluye las habilidades en el canto dentro de cualquier tecnicismo y género musical, tocar un instrumento a la perfección y lograr con él una adecuada presentación, dirigir un conjunto, ensamble, orquesta y componer. También una persona que posee esta inteligencia es aquella que disfruta siguiendo el compás con su pie y con algún objeto rítmico. La inteligencia lógica matemática. Esta es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico matemático. Es un tipo de inteligencia formal según la clasificación de Howard Gardner y se manifiesta comúnmente cuando se trabaja con conceptos abstractos o argumentación de carácter complejo. Las personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones, proposiciones, funciones y otras abstracciones relacionadas. Claramente aquí interviene en la resolución de los problemas de razonamiento numérico. Otra de las inteligencias es la lingüística.
Esta es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o al hablarlas, pudiendo así citar dos tipos de inteligencia lingüística, la oral o verbal y la escrita. Por ello, describe la capacidad sensitiva en el lenguaje hablado y en el escrito, la habilidad para aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la capacidad lingüística. Esta inteligencia también incluye la habilidad de usar efectivamente el lenguaje para expresar retóricamente o tal vez poéticamente. La inteligencia es normal en escritores, poetas, abogados, líderes carismáticos y otras profesiones que utilizan habilidades como la de comunicarse. Por consiguiente, tenemos también la inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad que tiene el individuo frente a aspectos como color, línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre ellos. Es además la capacidad que tiene una persona para procesar información en 3 dimensiones. Las personas con marcada tendencia espacial tienden a pensar en imágenes y fotografías, visualizarlas, diseñarlas o dibujarlas. Inteligencia corporal cinestésica o kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el posicionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios. Avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. Permite al individuo manipular objetos y perfeccionar las habilidades físicas. Se manifiesta en los atletas, los bailarines, los cirujanos y los artesanos. Ahora tenemos lo que es la inteligencia emocional. Esta consiste en una serie de actividades que sirven para apreciar y expresar de manera justa las emociones propias y las de otros, y para emplear la sensibilidad a fin de motivarse, planificar y realizar de manera cabal la propia vida. Por otra parte, tenemos lo que es la inteligencia naturalista. Esta inteligencia es la de los sentimientos con la naturaleza y los animales y personas. Se describe esencialmente como la capacidad de percibir las relaciones entre las especies y grupos de objetos y personas, reconociendo las posibilidades, diferencias o semejanzas entre ellos. Se especializa en identificar, discernir, observar y clasificar miembros de grupos o especies de la flora y fauna, siendo en el campo de observación y uso suficiente del mundo natural. Ahora nos profundizaremos en lo que son los procesos cognitivos básicos. En estos intervienen lo que es la sensación, percepción, atención y orientación y memoria. Ahora detallando cada uno de estos. La sensación es la impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y que es recogida por medio de alguno de los sentidos, ya sea tacto, olfato, vista, etc. También está la percepción. Este es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que nos comunican los sentidos. Es decir, todo lo que vemos y visualizamos, cómo lo percibimos y lo adaptamos a nuestra memoria. Tenemos aquí el ejemplo de algunas imágenes que nos dan a entender la percepción. En estas imágenes vemos algo de una manera diferente, pero si nos enfocamos a lo que hay en cada uno de sus detalles, veremos algo que conlleva a otra lógica. Es decir, el cerebro produce una imagen que no es, porque el conjunto de las imágenes internas nos proyectan eso. También tenemos lo que es la atención y concentración como otro de los procesos. La concentración es la capacidad de una persona de mantener fija su atención en un objeto en profundidad y durante largo tiempo. Esto obviamente da paso a una buena atención, mostrando así su relación. Y por último tenemos a la memoria. Es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Luego de haber compartido toda esta información, podemos concluir que es de gran importancia esto de los procesos cognitivos, ya que de alguna u otra forma nos demuestra cómo compartimos la información que tenemos de nosotros hacia los demás, hacia el exterior, ya sea de manera emocional o de manera lógica o entre otros procesos que nos muestran aquí.